El live comenzó de manera sencilla, con los tres saludando de forma casual. Primero se escucharon los saludos individuales y luego, casi por costumbre, hicieron el saludo grupal de BTS. Jin dudó un poco y preguntó si eso era realmente correcto, a lo que Taehyung respondió con entusiasmo que sí lo era. Jin aceptó entre risas, repitiendo varias veces que estaba bien, hasta convencerse del todo. Taehyung comentó que hacía mucho tiempo que no hacían algo así, y Jungkook explicó que fue idea de Taehyung comenzar el live. Jin aclaró que todo empezó porque estaban comiendo y bebiendo juntos de manera informal. Contó que Taehyung dijo que quería mostrarle ese lado natural de ellos a ARMY, y por eso decidieron encender el live. Taehyung puntualizó que en realidad no había sido una comida tan ligera como sonaba. Jin mencionó que dejó de cantar porque sentía que no debía seguir haciéndolo de esa manera, diciendo que sus amigos eran muy buenos cantando. Jungkook lo contradijo de inmediato y le dijo que también era bueno, mientras Taehyung lo llamaba de forma juguetona y Jin respondía del mismo modo. Luego brindaron juntos. Taehyung le comentó a Jin que nunca parecía haber tenido granos en su vida, y Jin respondió que solo le habían salido unas 3 veces en toda su vida, lo que sorprendió tanto a Taehyung como a Jungkook. Jin continuó contando que, después de terminar la agenda del día, fueron a comer almejas a la parrilla y panceta de cerdo. Taehyung agregó que comieron panceta y mientras charlaban tranquilamente sobre cosas cotidianas, les dieron ganas de hacer un live y por eso lo encendieron. Jin preguntó la hora y mencionó que eran alrededor de las 3:45 de la madrugada, reflexionando que habían empezado a comer cerca de las 11 de la noche. Taehyung se preguntó si llevaban unas 4 horas bebiendo, y Jin corrigió diciendo que más bien habían estado comiendo durante 4 horas, incluyendo los acompañamientos. Jungkook explicó con más detalle lo que hicieron después. Comieron, tuvieron una conversación sincera y luego bajaron al sótano, donde escucharon todas las canciones de su álbum de principio a fin. Cada uno hizo su propio monitoreo y hablaron de lo que tenían que hablar. Después, según contó Jungkook, Taehyung propuso ir a un karaoke. Fueron al karaoke y de ahí pasaron directamente al live, razón por la cual decidieron encenderlo. Jin retomó el tema diciendo que Taehyung había estado hablando del live y que no era algo tan fácil, y Taehyung aclaró que más que difícil, era que ellos no tenían mucha resistencia para ese tipo de situaciones. Jin añadió que también habían tomado un poco de alcohol. Taehyung dijo que, aún así, creían que ARMY lo vería todo de una manera bonita, y Jin aceptó esa idea. Taehyung explicó que encendieron el live porque querían divertir a ARMY. Jungkook comentó que la idea era que cada uno cantara una canción y pasar el rato de forma relajada. Jin confesó que era la primera vez que hacía un live estando borracho. Taehyung le preguntó si le gustaba, y Jungkook añadió que probablemente muchas ARMYs a las que les gusta Jin nunca habían visto esa faceta suya. Dijo que era muy lindo y que se vería adorable para todos. Jin reflexionó entonces que quizá no era la primera vez que los tres se reunían, pero que normalmente solían juntarse en otras combinaciones. Taehyung comentó que les había puesto un apodo, Jin Kookbap, comparándolo con el Gukbap, que es una sopa de arroz. Jin reaccionó diciendo que sonaba delicioso, y Taehyung bromeó diciendo que se habían convertido en comida. Jin alargó la palabra comida de forma exagerada, y Taehyung añadió que las ARMYs se los iban a comer, siguiendo la broma. Jungkook le preguntó a Jin si nunca antes había mostrado ese lado suyo, y Jin respondió que no lo había hecho porque era un profesional, y que por eso no había mostrado ese lado más desordenado de sí mismo. Taehyung comentó que él tampoco había mostrado ese lado suyo antes. Jin entonces propuso que dieran un paso al frente y hablaran más cerca para que se escucharan mejor sus voces. Jungkook bromeó preguntando si tenía que arrodillarse para eso. Jin continuó explicando que habían tomado un par de botellas y que también bebieron McJolly y Sohu. Jungkook señaló que hoy en día Taehyung no podía mencionar marcas directamente.
aunque todos sabían que había una bebida que le gustaba mucho. Jin confirmó que no podían decir el nombre de la marca. Taehyung contó que empezó a gustarle ese tipo de bebida desde que fueron a Estados Unidos para las sesiones. Jungkook le preguntó por qué, y Jin comentó que la situación le parecía tan poco habitual que no podía dejar de reírse. Jungkook le dijo que era porque no estaba acostumbrado, y Jin reafirmó que normalmente no mostraba su lado desordenado. Jungkook insistió en que a las ARMY, a las que realmente les gustaba Jin, les encantaría verlo así. Jin explicó que mezclaron el alcohol que Taehyung solía disfrutar en Estados Unidos, el que él mismo había preparado, y un poco de vino que había en la casa. Jungkook le preguntó si todavía no le dolía la cabeza, y Jin respondió que llevaba un rato tocándose la garganta. Jungkook se ofreció a masajearle la garganta. Taehyung entonces le preguntó a Jin hasta qué hora se quedaría, y Jin respondió que si Taehyung estaba allí, se quedaría hasta tener que cumplir un horario al día siguiente. Taehyung dijo que esa noche iba a dormir al lado de Jungkook. Jungkook reaccionó de inmediato, diciendo que eso no se podía. Jin propuso entonces dormir en medio. Taehyung se disculpó con Jungkook, pero Jin cortó la conversación diciendo que su opinión no era importante. Taehyung respondió que era porque la opinión de los Shin era más importante. Jin empezó a decir que cuando llegaron ese día, pero Taehyung lo interrumpió diciendo que ya venían preparados mentalmente. Jin continuó diciendo que al lado de Jungkook, juntos, y Jungkook volvió a negarse rotundamente. Jin reflexionó entonces que los tres no habían hecho un live juntos en mucho tiempo, que habían pasado años. Taehyung estuvo de acuerdo y comentó que el ambiente en ese momento era bastante bueno. Jungkook explicó que por eso decidieron hacer el directo. Jin confesó que, aunque se estaba divirtiendo por el alcohol, en cuanto empezaron el live, la sensación de mareo desapareció de repente y volvió completamente a sus sentidos. Taehyung se sorprendió y le preguntó si hablaba en serio. Jin contó que de hecho, él fue quien le preguntó primero a Taehyung si quería tomar algo juntos, y que luego le escribió a Jungkook diciendo que había planeado tomar algo con Taehyung en su casa y preguntándole si le parecía bien. Taehyung se sorprendió al escucharlo, y Jin continuó diciendo que Jungkook le respondió que se sumaría si Jin también lo hacía. Jungkook explicó entonces que primero comieron samgyeopsal arriba. Jin le preguntó a Taehyung qué le había parecido el licor tradicional que le dio, y tanto Taehyung como Jungkook respondieron que estuvo bueno. Taehyung añadió que él también lo había tomado el día anterior. Jin explicó que lo preparó con una persona llamada Progdam y le dijo a Taehyung que le avisara si quería más, que podía darle. Jungkook agradeció y Jin bromeó diciendo que nunca había dicho que se lo daría, provocando risas y una reacción exagerada de Jungkook. Más adelante, Taehyung comentó que había escuchado un rumor de que Jin iba a mostrar algo genial el año siguiente. Jin y Jungkook reaccionaron sorprendidos y preguntaron qué era eso. Taehyung dijo que, si lo decía de esa manera, seguramente Jin prepararía algo. Luego insistió preguntando si Jin estaba preparando algo. Jin respondió con dramatismo que tenían que prepararse para la gira del año siguiente y que no sabía qué hacer. Jungkook comentó que se había sorprendido muchísimo cuando se enteró de esa noticia. Taehyung dijo que había escuchado que estaban preparando algo durante la gira y que era algo increíble. Jin preguntó si era la primera vez que escuchaba eso, y Taehyung respondió que todos habían trabajado muy duro. En ese momento, Jungkook señaló que el live aún no se había apagado. Taehyung preguntó en qué porcentaje estaba el celular y Jungkook respondió que antes estaba en rojo. Taehyung dijo que ahora estaba en 2%. Jin, apurado, dijo que antes de que se apagara tenía que decir algo importante. Comentó que los miembros habían estado en su casa y que tenía un espacio dedicado a ellos. Jungkook y Taehyung reaccionaron recordándolo. Jin explicó que todos los días antes de ir a trabajar, iba a ese lugar y hacía una gran reverencia, diciendo gracias por permitirle estar ahí ese día. Finalmente,
Jin expresó con sinceridad que quería mucho a sus miembros. Finalmente, Jin expresó que quería muchísimo a sus miembros.